Buenas tardes. Hoy es viernes, el cuerpo no lo sabe. Este año 2020 el cuerpo no se ha enterado cuándo es viernes. No, y cuando se estaba medio enterando. No. Le cercenaron el gusto. A propósito, mañana es día del padre, el domingo es día del padre. Ay, hombre. Yo creo que eso va a ser menos célebre que el día de ese no día del perro. Ay, tú. Tú no oyes. Qué duro, ¿eh? El meme de que reabrieron la economía con la excusa de las madres y ahora que viene el día del padre la cierran. Bueno, pobre papá. Bueno. Es una canción así. Pobre papá. Sí. Ay, Dios mío. Miren, señores. Bravo que canta esa canción. Sí, hay un par de canciones ahí para los padres que es como llamándole la atención. Esa es una. Por tu actitud me perderás y en la vejez solo estarás. A mí me gusta una salsa que tiene Oscar de León. ¿Qué dice? Dedicada al papá, muy buena. ¿Qué dice? Bueno, pero tengo que tararearla. No, sigue hablando. Yo la tarareo, pero es muy buena. Bueno, tenla ahí. Cuando la tenga en Q, avísame que hoy es viernes. Yo estoy dispuesta a ser flexible. Miren, estuve viendo, señores, que el toque de queda. A mi papá se llama. A él, así que se llama. A mi papá. A mi papá. Hay una canción para mí, Milagros. A mi papá, pero muy buena. Hay una canción muy, muy sana, en mi opinión, la forma en la que proyecta la paternidad. Es del grupo Nietzsche, que se llama Mi hijo y yo. Que a mí me encanta. Es una de mis canciones favoritas. Juntos caminemos juntos. Ay, otra oportunidad que me da la vida. Nietzsche. Sí, no, dije Nietzsche. Una de mis canciones favoritas. Es hermosa esa canción. Que da un gran mensaje. Y es hasta triste. Cuando dice el último pregón de aprende tú de mí hasta la manera de mirar, que de mi padre yo aprendí hasta la forma de caminar. Es una realidad. Lo que decía ahorita de la imitación como factor de aprendizaje. Hay muchas canciones de padre. Esa es muy preciosa. Me encanta. A mí de los boleros, el que más me gusta es la de el cantantazo López Balaguer. Mi padre. Mi padre era un hombre noble. De las canciones en inglés, porque a mí me gusta mucho la música norteamericana. Hay una canción de Eric Clapton que se llama My Father Eyes, Los ojos de mi padre. Sí. Los ojos de mi padre. Que a mí esa me saca la lágrima, para serte honesto. Honestamente. Está bien, porque realmente el domingo es Día de los Padres y aquí estamos rodeadas de padres. Hoy hay pocas mujeres, muchos hombres. Yo les permito también a ustedes que participen. Además tú primero, tu esposo es el padre y tú tuviste un padre. Claro. Y de que conste que la figura paternal no siempre coincide con el padre biológico. A veces es un tío, a veces es un hermano mayor. Eso es así, enteramente. A veces es un abuelo, a veces es un y hay muchos de esos. Pasa mucho más ahora en hogares, hay muchos hogares de divorcio, muchas de esas figuras que son mucho más importantes o desenvuelven un papel mucho mejor que el mismo padre biológico. Eso se da a diario. Hay padres y padres. Sí. Pero bueno, ya que precisamente el domingo es Día de los Padres, aprovechar de entrada para felicitarles a todos los padres que lo hacen bien. Porque el cliché de felicitar simplemente por felicitar, no. No, mi cliché yo pienso, que me siempre he dicho que yo felicito a los padres. Que felicito a las madres que son padres y madres a la vez. No, espérate. Pero déjennos algo. Yo felicito a los padres que con responsabilidad ayudan a subir su familia, que dan ejemplo, que son responsables, que tienen una paternidad responsable, que se empeñan en el proceso. Fíjate que la tarea, por ejemplo, de ayudar a los niños con la tarea, en muchos hogares la ejerce solamente la madre porque el padre cree que no es su responsabilidad. Sin embargo, hay otros padres que dan tan buen ejemplo. En estos días que yo tuve la oportunidad de estar vía Zoom o vía electrónica con algunas reuniones de trabajo después que surgió esto de la pandemia, tuve la grata noticia de ver padres que no podían participar en esa reunión, aunque era una reunión productiva o de trabajo, porque en ese momento estaban con la tarea de los hijos y tenían que. Y en un momento determinado yo le pregunté a alguien, pero tú no estás en la reunión, tú no estuviste esta mañana. Y me dijo, no, a mí me toca todos los días hacer tarea a esa hora. Entonces esos padres que sacrifican unas cosas por otras y que ponen por delante a sus hijos, hay que de verdad hoy felicitarles y desear que siempre comprendan o sean un ejemplo para esos hijos, porque al final se predica con el ejemplo y lo que
y lo mejor que tú puedes dejarle, la mejor herencia a tus hijos es lo que puedes hacer con ellos a través de tu enseñanza, del ejemplo. No es lo mismo decirle a tu hijo no hagas esto, no seas esto, cuando tú por otro lado lo estás siendo y lo estás haciendo. Entonces la mejor manera es, si tú quieres que tu hijo no fumes, no fumes. No le digas a él que no fume mientras tú tienes el cigarrillo en la mano. Y es solo un ejemplo. Bueno, por otro lado, señores, yo quería hablar hoy. Vi que van 2.492 detenidos por violar el horario de toque de queda. Ayer, antes de ayer y desde el primer día que se anunció el toque de queda, yo entendía y sigo entendiendo, y hoy lo voy a repetir. Yo entiendo que 2 horas no son suficientes para que la gente se traslade, porque le dará a un porcentaje de la población perfectamente para llegar a sus hogares, pero hay otra parte que se van a quedar. Ayer hablábamos de que se sumaba la dificultad de llegar a casa cuando está lloviendo, la dificultad de llegar a casa cuando suspenden el servicio de teleférico, por ejemplo, como sucedió ayer. Hoy seguimos con una situación de una tormenta que se avecina, de que en algunos lugares está lloviendo, y eso por demás también dificulta el tránsito. He visto decenas de paradas de autobuses, por ejemplo, que se anegan cuando cae un poquito de agua. Y entiendo que el toque de queda antes de la apertura no es jamás el toque de queda actual, que implica que una gran cantidad, el grueso de la población productiva está tratando, por lo menos las empresas que pueden todavía dar servicio y que están abiertas, tienen su gente trabajando, y esa gente necesita trasladarse y necesita también llegar a su casa con ciertas garantías. Entonces yo creo que deberían revisar por lo menos que entre la salida del trabajo y el inicio del toque de queda haya por lo menos 3 horas, ya sea que suban el toque de queda a las 4, la salida de la gente a las 4, o de que corran para las 8 el tema del inicio del toque de queda, para que no haya excusas realmente de la población, porque es que va a haber siempre quienes lo hagan a propósito, adrede, pero hay personas que realmente están cumpliendo con su trabajo y que no les dio tiempo de llegar a su casa. Entonces, para que no paguemos justos por pecadores, ojalá y las autoridades tomen en cuenta esta parte. Por otro lado, una información que me impactó bastante esta mañana, y es que un tribunal le dio ganancia de causa a un policía o a un miembro de la Policía Nacional que lo habían excluido, lo habían sacado de la institución, y entonces se ordenó que se reintegrara porque se estaban violando sus derechos. Y 5 años después, el Tribunal Superior Administrativo, TSA, ordena a la Policía Nacional la reintegración de un ex capitán. Este señor es Ramón Cuevas Castillo. Todavía no se ha producido su reposición, y esto incumple, la institución incurre en violar la ley, en violar la disposición de un tribunal. Mediante la sentencia 000-131 del 10 de abril del 2015, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo acogió una acción de amparo sometida por Cuevas Castillo y ordenó a la Policía Nacional restituirlo en el rango que ostentaba al momento de su cancelación. Miren, aquí hemos escuchado en varias ocasiones que miembros de la uniformada han llamado incluso al espacio de la Z con el pueblo, haciéndose eco de alguna denuncia de que le han hecho injusticia, de que han sido destituidos de su cargo o de manera deshonrosa, y que de alguna manera le han vulnerado sus derechos. Ustedes saben que en los cuerpos armados aquí todavía existe mucho el peso del autoritarismo. Yo me imagino que incluso para no doblegar el orgullo,
quien tiene que reintegrar a ese señor se da el lujo de decir que no, para que él vea quién es que manda. Pero ese no es el mejor ejemplo. La institución como institución debe dar ejemplo a esta sociedad. Y por eso, señores, la policía es muy criticada en diversas ocasiones. Hace un momentito José Luis hablaba de los derechos del policía y generalmente cómo uno los critica y les exige, y ciertamente quizás no son esos de rangos bajitos, no son los que generalmente hacen las diabluras, pero la institución debe dar el ejemplo. Si una persona es destituida de manera ilegal, abrupta o simplemente ejerciendo autoritarismo, hay un tribunal que determina que esa persona debe ser reintegrada. ¿Por qué mantenerlo fuera? Son 5 años violándole sus derechos. Son 5 años y uno se pregunta, bueno, a esa persona deben garantizarle incluso los salarios de esos 5 años, entre otras muchas cosas que debe haber perdido en todo este tiempo. Entonces, eso, ¿cuándo vamos a dejar el autoritarismo en esta institución? Y también hablaban los muchachos hace un rato de que hasta los beneficios o las dietas que hay que darle, que se la den directa, porque existe hasta el miedo, el temor de que eso no va a llegar donde tiene que llegar. Y eso habla muy mal de la institución. Eso habla malísimo. Eso quiere decir que todavía son muchas más las diabluras que se cometen en la Policía Nacional como institución del orden, porque los rangos muchas veces se utilizan para abusar. Los rangos se utilizan para abusar. Yo recuerdo que hace como 2 años más o menos que se habló de unos jóvenes que fallecieron, que tuvieron en un entrenamiento tan forzoso que les llevó a la diálisis o que les llevó a la muerte, al internamiento y luego posteriormente un deceso, fueron varios. Y recuerdo a un amigo del bachillerato, un ex compañero de estudios, que también fue a la academia, y recuerdo cómo nos hacían los cuentos de lo doloroso que era pasar por ahí, porque simplemente la gente aplicaba las maldades, porque eran maldades, porque a ellos también se lo hicieron. O sea, no había un criterio real de por qué, de si un entrenamiento era fuerte o no. No, era hacer lo que a mí me hicieron. Entonces eso no es formación. Y estuve hablando hace un rato de la policía, pero sucede en otros cuerpos armados, y por eso menciono este otro caso que fue a la academia militar y se hizo piloto, mi amigo, y tuvo que sufrir muchísimo para salir a los 4 años graduado de ahí, porque simplemente se ejerce la maldad, se ejerce que yo soy el jefe y punto, y entonces se bajan esos rangos, pero no se utiliza para crear disciplina como tal o como debe ser, sino que yo pienso que hay falta de conciencia, falta de todo, de decoro, de decencia, cuando se hace las cosas simplemente por hacerlas, aun cuando esto conlleve hacerle un daño físico o moral a otra persona. Con esto, bueno, valga el llamado, y si se quiere que la policía, bueno, enmende esta tragedia que significa para esa persona que hace 5 años le sacaron de la institución, le dejaron sin trabajo, le violaron sus derechos, y pese a que un tribunal le dio ganancia de causa, pues todavía anda por ahí dando tumbos, esperando que la policía la policía ha hecho el desacato, esperando que la policía cumpla con esa determinación de un tribunal. Francis.